Gabriela Agosto, muchas gracias por estar con nosotros en los estudios. ¿Cómo está trabajando la Presidencia de la Nación en todo lo que es políticas sociales? Bueno, primero muchas gracias por invitarnos. Es un gusto estar en Tucumán en este año del centenario. Y bueno, y comentarles que estamos invitados por la provincia un poco para debatir acerca del rol, de los retos sociales que tiene la Argentina hacia el bicentenario. Nosotros desde la Presidencia venimos trabajando de manera activa desde el mes de diciembre en la coordinación de políticas sociales a nivel interministerial con los 20 ministerios del Ejecutivo Nacional, pero también estamos trabajando fuertemente con los gobiernos provinciales y municipales. En la Agenda 2030, que es uno de los objetivos que nos nuclean hoy en la provincia, pero también en otras áreas de gestión, como el tema de las políticas de género, las políticas de discapacidad, los sistemas de información. Estamos en un momento, yo creo que muy auspicioso en términos de redefinir la agenda social para la Argentina. Bueno, en eso estamos trabajando. Gabriela, antes que Macri asuma, se había generado un miedo que iba a sacar todo lo que son los planes sociales y que la Argentina se iba a quedar sin políticas sociales. Y no se ha tocado ni una coma, al contrario, creo que se incrementaron. Ahora, vos no podés ignorar que hay algunos cuestionamientos sobre la forma en que se llevan adelante las políticas sociales en Argentina porque creen que hay que avanzar, dar un paso más hacia adelante. En este sentido, me gustaría saber cuáles son las convicciones del gobierno. Sí, bueno, claramente la política social es una apuesta fundamental del gobierno argentino y del gobierno de Mauricio Macri. Todos los derechos adquiridos son derechos que se entienden no se van a revertir. Hoy me pedían que demos tranquilidad a la gente, que los planes sociales no se van a reducir. Ya pasaron 7 meses de gobierno, los planes sociales no se reducen. Es más, se está trabajando en la ampliación de la cobertura de los planes y también del mejoramiento a nivel económico de los montos, pero también se está repensando la política social en términos más integrales, no solo pensarla desde la emergencia o la prestación o la transferencia monetaria de ingresos, sino también me parece que hay un debate que la Argentina debe hacerse en relación a cuál es el proyecto de país que se quiere y sobre ese cuál es la política económica, la política social, la política medioambiental, es decir, cuál es la política de desarrollo que nos debemos como sociedad para de verdad llegar a la meta aspiracional de pobreza cero. A esto apuntaba, porque me parece que aquellas personas que hoy reciben un plan social, si a uno los consulta, deben decir, esto no es lo único que espero del Estado. No, absolutamente. Yo creo que tampoco el Estado debe estar contento por aumentar la transferencia monetaria de ingresos a las familias vulnerables. Lo que no significa que hoy sean necesarias. Absolutamente. Eso es lo que no hay que poner nunca en discusión. Cuando discutimos sobre los planes sociales no es porque los queremos sacar, sino que queremos ver cómo abandonamos estos planes sociales porque quienes son hoy los beneficiarios están en el mercado formal de trabajo y pueden decidir con mucha más libertad de la que les permite un plan social. Bueno, la claridad que usted tiene es inapelable. Digo, la Argentina tiene un 30% de personas en el mercado informal y esa es la gran cuestión social, a mi modo de ver, en la Argentina. Es cómo esas personas vuelven al mercado laboral formal, cómo esas personas son sujetos dignos de derecho en el marco de un mercado de trabajo regulado, activo, con derechos. Digo, Argentina, nosotros veníamos hoy hablando, Argentina fue un país que en la década del 40, lo del 50, era motor y modelo regional en términos de modalidades de inclusión educativas y laborales. Bueno, yo creo que pasaron unos años, pero bueno, necesitamos volver a recuperar esos dos ámbitos integradores que son la educación y el trabajo como ámbitos plenos de inclusión social de los argentinos. Bien, ¿cuál es la realidad de la pobreza hoy en la Argentina? Ha aumentado un poco, ¿no? Sí, bueno, hay estudios, digo, el INDEC todavía está en proceso de reformulación, está costando más de lo que se pensaba. Hay estudios igual, como los estudios que todos conocemos, privados o de universidades, que nos dan un horizonte de actuación y sí es cierto. Pero siempre he medido la pobreza en términos de ingreso. Sí, ingreso per cápita. Exactamente. Que yo coincido seguramente con vos que es insuficiente para medir la pobreza solo con ese indicador. Claro, es uno de los indicadores. Es una medida que te da una fluctuación rápida. Si hay inflación, claramente la fluctuación es rapidísima, porque el impacto de la canasta, digo, yo no estoy diciendo que no es un indicador válido. Lo mismo que creo que es un indicador y que tenemos que ir a indicadores más complejos que marquen situaciones más estructurales y más de largo plazo de las familias.
Pero sí, claramente los últimos indicadores nos dicen eso, y en ese aspecto estamos trabajando. Sí, te hacía esta pregunta, pues que creo que vos debés coincidir conmigo. Amartya Sen, que fue premio Nobel de Economía, escribió un libro extraordinario que se llama Desarrollo y Libertad. Habla de esto. Dice, miren, si uno mira solo el ingreso per cápita, usted se va a encontrar con que hay sociedades donde el ingreso per cápita es muy bajo, pero el acceso a los bienes sociales es mayor que aquellos que tienen mejor ingreso per cápita, pero viven en un gueto. Absolutamente. Entonces, por eso es insuficiente y yo coincido con esa mirada, ¿no? Sí, bueno, Amartya Sen por eso gana el premio Nobel, porque Bien. establece una mirada mucho más compleja de la realidad social. Nosotros entendemos que la política social desde el Consejo Coordinador, además el ámbito del Consejo Coordinador es un ámbito que depende de la presidencia, que tiene una presidencia honoraria, que es la ministra de Desarrollo Social, pero cuando la ministra de Desarrollo Social es presidenta del Consejo, es ministra de Ministros. Es decir, posiciona el tema social al más alto nivel en la agenda interministerial. Es un tema que no solo compete a un ministerio, sino que tiene que ver con la articulación de toda la agenda nacional. Bien. Hoy a la mañana decíamos, no hay mejor política social que la política económica. Claro. Lo mismo podemos decir las agendas de sustentabilidad o en otro tipo de agenda. Lo social es el resultado de la interacción de varios tipos de políticas, fundamentalmente la económica y la educativa. Bien. Hacés mención a los de esta mañana porque vos debés coincidir también con esto de que una política social no puede ser la ambulancia que recoge a los heridos de una mala política económica. Totalmente. Una de las formas de capitalizar a los pobres, aparte del tema de la transferencia directa, es con educación de calidad. Así es. Hay varias iniciativas que se están trabajando, una que se planteó en la campaña electoral, que tiene que ver con la extensión de la obligatoriedad a los 3 años, también con la mayor asistencia a las madres, a las embarazadas y a los niños hasta 3 años. Yo creo que, bueno, que esa mirada que se tiene en el plan de primera infancia, esa mirada que se tiene en relación a un pacto educativo amplio, son temas estructurales que tienen que ver con lo que decíamos al principio, con qué modelo de desarrollo queremos y qué tipo de sociedad estamos construyendo. Durante el kirchnerismo no podemos dejar de desconocer que creció la escolaridad, pero hay un tema pendiente, la calidad educativa no ha tenido la mejora que espera el ciudadano. Bueno, recién justamente estábamos también hablando de eso, fuera de cámara. Hay muchos logros que tuvieron los últimos 12 años, no solo en la Argentina, sino en la región. Se ha reducido la pobreza, se ha reducido la desigualdad. Ahora, ¿cuál es la plataforma estructural de esos cambios? Es lo que tenemos que seguir pensando. Digo, lo mismo, puedes ampliar la cobertura. Ahora, ¿con qué niveles de calidad, con qué niveles de acceso efectivo a otros ámbitos de superación individual? Bueno, eso son las interrogantes que nos tenemos que hacer. Bien, el presidente de la Nación anunció una mayor accesibilidad a la salud y uno de los objetivos sustentables de las Naciones Unidas es que hay que tener una vida larga y saludable, ¿no? Que va en esa dirección, me imagino. Sí, absolutamente. Yo creo que bueno, que estos días hay bastantes deudas pendientes que tenía el Estado Nacional con las provincias, una es esta, otra es el tema de la coparticipación, que bueno, en la medida que podamos ir saldando, vamos a ir construyendo una patria un poco más equitativa, también un poco más participativa en términos de agenda de política pública. Cuando hablamos de corrupción, Gabriel, hablamos no solo de una cuestión moral, que evidentemente lo es, sino también de una necesidad que tiene la sociedad, porque una de las formas de capitalizar a todos los ciudadanos, sobre todo los de menores recursos, es tener un Estado transparente, que me garantice que los recursos públicos se van a distribuir de acuerdo a cómo se asignaron a las partidas, porque las partidas terminan representando el modelo de la sociedad que uno busca, ¿no? Así es, yo creo que la corrupción o el no seguir reglas de juego preestablecidas es un tema que va más allá de los órganos de control, que tiene que ver con la dinámica de la sociedad, que tiene que ver con la institucionalidad, con las reglas del juego, con la recomposición de la confianza. Digo, muchas veces cuando yo soy socióloga y vienen con el tema, bueno, háblame de la corrupción, digo, a mí me gusta hablar de un buen gobierno. Un buen gobierno es aquel que no necesita poner el foco en la transparencia, sino que solamente con sus actos de gobierno y con los mecanismos de control que existen puede dar cuenta de sí misma. Lamentablemente no vivimos en Suecia o en sociedades donde podemos omitir el tema de la corrupción porque es clave, pero yo creo que tenemos que hablarlo en el tema de la corrupción más llanamente. Tiene que ver con el violentar reglas de juego claras que además están implementadas.
En la Argentina existen reglas de juego, el tema es que se las violenta. Sí. Nosotros tenemos una legislación, perdón, absolutamente avanzada. El tema es cómo implementamos esos derechos que ya nuestros legisladores han aprobado. Yo creo que tiene que ver con cómo implementas las cosas. Recientemente hablamos, hoy nadie estaría en desacuerdo con el tema aspiracional de pobreza cero o con lo que vos decías de tener una educación de calidad. El planteo que nos tenemos que dar es cómo llegamos a eso. Bien, además, esto que decís de la corrupción, yo decía en programas anteriores que la corrupción debe ser la peor manera de romper el pacto social. Porque es una ruptura total del pacto social. Porque las reglas de juego, estas que vos decís, no es otra cosa que la materialización del acuerdo social sobre cómo queremos convivir. Clarísimo. Donde yo sé cómo vas a actuar vos y yo sé cómo esperás vos que yo actúe. Entonces, en base a que tengamos esa confianza, se materializa en esto, ¿no? Y la corrupción rompe con todo esto. Sí, yo creo que uno de los temas más importantes en la sociedad argentina es eso, es recomponer el tejido social, que bueno, que fue totalmente y absolutamente boicoteado durante muchas generaciones. No quiero hablar de las herencias ni demás. Desde la dictadura militar en la Argentina, la recomposición del tejido social es un tema que, bueno, que las sucesivas crisis también van poniendo mayores dificultades a esta concreción. Digo, son como capas geológicas, situación de confianza, y bueno, es un tema que en algún momento lo tenemos que debatir. Sí, no es un tema menos. Yo decía en programas anteriores, las sociedades más exitosas son las que conviven todos los días con Montesquieu y con Rousseau. Tienen división de poderes, funciona y tienen el pacto social, el compromiso, la cohesión, esto del sentido común de la vida, ¿no? Sí, igual también me gustaría decir, yo creo que la Argentina está en un nivel democrático, a ver, no óptimo, por supuesto, la democracia es absolutamente mejorable y el propio, es dinámica. Es dinámica, el propio proceso democrático te hace mejorar, pero bueno, también creo que somos a veces muy duros en el diagnóstico de nosotros mismos. Entonces yo creo que bueno, que están dadas las condiciones como para hacer un buen replanteo de la agenda social y de la agenda política en la Argentina. Cuando hablamos de la asistencia a los sectores sociales, a los pobres, hay también una observación que hacen distintas organizaciones diciendo que mucho dinero que se destina no les llega a los pobres, que queda en la superestructura. ¿Esto ha mejorado? Yo creo que sí, que tiene que ver fundamentalmente con los programas de transferencia monetarias de ingresos, como la UH. Digo, esos programas lo que hicieron fueron en algún punto cortar con la intermediación política y llegar directamente a los ciudadanos, bancarizarlos. Yo creo que bueno, que siempre va a existir en el juego político, democrático, algún nivel de discrecionalidad o de intermediario, pero creo que en realidad ese no es el gran problema de la política social hoy, ni en la Argentina ni en el mundo. ¿Cuál es el principal problema para ustedes? Para mí es la dispersión de recursos, la falta de integralidad en la definición de las metas, la deficiencia en los indicadores de gestión y los medios de información para la toma de decisión. Ah, bueno, entonces mucho más hay muchísimos. Es mucho más profundo, pero es muy interesante entonces lo que vos decís, porque esto de la dispersión significa gasto mucho, pero como está disperso y no hay conexión de unos con otros, no estoy mejorando la situación de injusticia, ¿no? Y a veces el impacto se disuelve, el impacto se disuelve. Entonces, bien, bueno, la idea es empezar a pensar en manera más integrada. Bien, hay quienes analizan que en la Argentina está un sector de pobres que deben ser directamente asistidos y un sector de vulnerables que lo que necesitan más que asistencia es igualdad de oportunidades y poder ingresar a la formalidad. Bueno, es así. En realidad, Robert Castell habla de un nudo de pobreza crítica y de situaciones de vulnerabilidad que recuerdan una cebolla, las capas de cebolla. Tienes una pobreza estructural que viene de generaciones, que me atrevería a decir que también son herencia de la dictadura militar y del modelo capitalista financiero. Digo, desde ahí nosotros empezamos un proceso de desgaste y deterioro social muy grande que ha sido muy difícil de revertir desde el comienzo de la democracia, y después tenés situaciones de vulnerabilidad que van agudizando, van dejando entrar y salir a diferentes grupos de la sociedad. Entonces creo que el tema de las nuevas vulnerabilidades es un tema que nos tiene que alertar como efectores de política pública, ¿no? Por eso es tan pernicioso para el desarrollo de una sociedad el trabajo en negro, que a veces no pasa de ser un indicador de porcentajes. No, el trabajo en negro es... Nada, para mí es el ejemplo de todo lo que no hay que hacer en una sociedad. Digo, el trabajo en negro es
indignidad para la persona, es falta de planificación para la política de desarrollo, es socavamiento de los derechos de los sectores de defensa de los sindicatos y de las corporaciones de trabajadores. Y bueno, y el trabajo en negro, la verdad, para mí es la gran cuestión social abordada en la Argentina. Bien, y para terminar, Gabriela, es muy interesante cuando uno analiza el tema de la pobreza que el pobre pueda tener capacidad de resiliencia, esta capacidad de sobreponerse. ¿Por qué? Porque cuando uno dice que superó la pobreza, pero ante un pequeño vaivén económico vuelven a caer, significa que no ha trabajado bien la pobreza. Trabajar bien con la pobreza es esa capacidad que tiene el pobre de hacer frente a los vaivenes económicos. ¿Vos coincidís con esa mirada? Sí, claro. Yo creo que la capacidad de resiliencia no solo se da en la pobreza. En la pobreza se le exige más esa capacidad porque la entrada y salida y la vulnerabilidad es más grande. Pero el pueblo argentino ha tenido una capacidad de resiliencia, de crisis históricas que creo que como ningún otro pueblo. El tema es cómo frenamos esta lógica de crisis y salidas a la crisis tan exponencial y tan radicalizada, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que hemos tenido siempre ciclos económicos taquicárdicos. Entonces, bueno, estas son las consecuencias. Gabriela Agosto, muchas gracias por esta conversación. Por la invitación.